En despliegue ha tocado Sangre y Gloria, desplegando tal que así. Por parte de los altos elfos, por este lado. 5 guardianes de Elrond, águila gigante, ojo, carro de leones, 18 guardias del Fénix con estandarte de Zafiri y archimago de nivel 4 con saber de la sombra, 10 arqueros dentro del edificio, águila gigante, 30 lanceros con porta de batalla, 18 maestros de la espada y 10 arqueros. Eso por parte de los cabrones de altos elfos. Por parte de los lagartos está la guardia del templo con el chapote, una de saurios normales, los terradones ahí justo detrás del chapote, otra de saurios con una escamadura, el chamán con el artilugio de los dioses, unos cuantos elizones y unos cuantos razardones por allí, tal que 3. El despliegue es tal que así. La Escenografía. Colina pedregosa, bosque misterioso, edificio estándar, bosque misterioso, pantano brumoso, cerca fantasmal y ruinas arcanas. Los lagartos tenían un +1 al empezar, así que han sacado un buen 6, impidiéndole la tirada siquiera a los altos elfos. Así que turno 1 de los hombres lagarto. Pues turno 1 de movimiento de los hombres lagarto, donde, como se puede observar en las flechitas, todo el ejército marchó para adelante, menos la unidad del slam, por los pedruscos estos solo movieron, pero el resto del ejército movió, bueno, los terradones, un poco más gallinas, se quedaron simplemente detrás. El resto del ejército movió hacia adelante, unos machotes, y tiramos los vientos de la magia. No me gusta tirar con la derecha, así que tiraré con la izquierda. 7. Tiramos para canalizar. Nada. Y nada. Así que 5 para dispersar y 7 para lanzar. Volveremos luego. Pues primer turno de los hombres lagarto, donde la magia se lanzó, como siempre, con sus 7 dados, entre comillas. Fueron 12. Que fueron 12 al final, pero bueno. No los conté, pero por lo menos fueron unos cuantos, más de 7. Se lanzó rayos fulminantes sobre esa unidad, causando 4 heridas y haciendo 4 bajas. Además, el siguiente turno no creo que muevan. Luego se lanzó una boladita de fuego a los arqueros, donde se hicieron unas cuantas heridas más. Luego se volvió a lanzar los fuegos penetrantes, donde causaron 5 heridas más. Hiciste En total 8, ¿no? 5, 6, 7, 8, sí. 8 heridas. Y por lo demás no se hicieron más disparos, puesto que todo el ejército movió. Así que de la mesa y turno 1 alto elfo, donde me va a abrir el ojal. Perfecto, vale. Final del movimiento del primer turno de altos elfos. Cae en el carro de leones, movió hacia aquí, encarando su arco frontal hacia toda esta zona. Águila y jinete marcharon hacia aquí y voló hacia este lado. Y el otro movimiento que hubo fue el águila de aquí, que voló hasta acá, ¿vale? No han habido más movimientos. Tiramos vientos de la magia. Hostia, que clarito se ven los dados. Vale, vientos de magia, que son 7, más un de 3 que me da el estandarte de Zafiri, que me va a dar un dado más. Tiro para canalizar, lo sumo, y los lagartos tampoco, pues serían 8 contra 4. Perdón. Final del primer turno de altos elfos. Intenté lanzar pozo de sombra aquí, fue dispersado con un perga. Intenté lanzar la miasma de Melkor de aquí, fue dispersado, y con los 2 dados que me quedaban le lancé a atrofiar, reduciendo su resistencia a 1. En la fase de disparo, estos arqueros mataron a 2. Los jinetes dispararon al mismo objetivo
aprovechando su debilidad, hicieron una herida y no causaron baja. Y estos arqueros de aquí estuvieron entre disparar ahí a 5 más o aquí a 6, dispararon aquí y mataron a 2. Y nada más, esto está tal que así. Y empieza el segundo turno de Hombres Lagarto. Turno 2 lagarto de movimiento, donde otra vez el ejército más o menos movió hacia adelante. El slam movió simplemente ahí, dejando a estos de lado, pero bueno, carando hacia su puto mago. Los saurios llegaron a ese bosque, era de espinas, así que no me gustó nada. Matorral venenoso, perdón. Y sí, se cagaron en los pantalones. ¿Sí, chico? Estos saurios cargaron a los arqueros, que bueno, ahora resolveremos el combate. El estegadón movió lateralmente y los terradones movieron tal que así. Por este lado no movió nada. Tiraremos los vientos de magia aquí en medio. Sale un puto 4. 4 que van a ser como 8 dados. Y canalizo 2 dados. Así que no canalizan, así que serán 6 contra 3. Final del segundo turno de los hombres lagarto, donde la magia le tiré toda aquella unidad haciéndole un coño. Básicamente le tiré la tormenta ígnea, la jaula y la bola de fuego. La bola de fuego fue dispersada. Ah, no. Sí. No, la bola de... Sí. Fue dispersada. Sí. Y nada, tiré... ¿Llegué a tirar la cascada? Sí. Lo primero que lancé. Lancé la cascada de fuego a esta unidad, así que bueno, estoy con eso. En combate... Perdón. También mi conjuro que te lo quiero hacer. No, ese es tuyo también. Ah, no, sí, es tuyo. Bueno, en combate de disparos, las salamandras eliminaron a todos los arqueros de los órdenes. Y nada, en combate cuerpo a cuerpo, obviamente los arqueros fueron aniquilados por esta de saurios. Y la mesa queda así en el final del segundo turno. Segundo turno ahora alto elfo. Final del movimiento, el segundo turno de altos elfos. Habíamos dicho que se habían muerto aquí los arqueros y aquí también. Como él decidió no entrar, los lanceros que estaban aquí tomaron la posición dentro del edificio. El águila de aquí voló hacia aquí detrás para cubrir toda esta zona de una posible sobrevolada con sus consecuentes piedras. El carro movió un poco más hacia el flanco, el águila movió siguiendo el flanco, saliéndose de la visión de la guardia del templo, y los guardianes de Elrond movieron hacia la retaguardia. Y eso... Ah, se me olvidaba, y los maestros de la espada que estaban aquí cargaron contra el flanco de los saurios. Vamos a tirar los vientos de magia. Tenemos 4 y 2, son 6, más un de 3 que me da el estandarte de Zaferi, que me va a dar un dado más. Canalizo, no canalizo, y los saurios tampoco. Pues tenemos 7 dados contra 4. Final del segundo turno de altos elfos. En magia lancé un pozo de sombra que se dispersó 6 pulgadas hasta aquí, matando a 2 saurios. Intenté tirar atrofiar sobre esta unidad, que no se alcanzó la dificultad. En disparos, los 5 jinetes mataron a un terradón que superaron su chequeo de pánico. Y en combate maté a mucha gente aquí que huyó y no fueron alcanzados en la persecución. En su huida entraron en el bosque y murieron 3 más. Y nada, la mesa está centrada en este lado, en esta esquinita prácticamente. Por
Por allá están los razordones y los eslizones. Y nada, empieza el tercer turno de hombres lagartos. Pues tercer turno de los hombres lagarto, donde el Slamis Unidad siguió moviendo para adelante, dejando ese mierda bosque ahí de lado. Los saurios aquí siguen cagados en los pantalones, así que no mueven. En cargas, los maestros de la espada fueron cargados por el destegador, huyeron por el terror y siguieron corriendo como unas gallinas. Y redirigió al edificio con el porta de batalla. En movimientos, los terradones movieron allí, saliendo de la línea de visión del águila. Los razardones y los eslizones movieron para acá. Y nada, fase de magia, los vientos de la magia que los vamos a lanzar en este huequito de aquí, que son otros putos dados, 4 dados. Y vamos a intentar canalizar, que no canalizan esta vez. Así que 4 dados contra 3. Final del tercer turno lagarto, donde la fase de magia no se hizo demasiado, pues con los 4 dados de mierda murieron 3 maestros de la espada, murieron uno, murió también uno de aquí y poco más, no se lanzó nada más. Una bola de fuego aquí potenciada con 2 dados, pero fue dispersada, obviamente. En el combate murió el chamán, está ahí, ¿dónde estaba? Sí. Estaba ahí. Sí, lo puse para aquí, tío. Nada, murió el chamán con el porta de batalla que le hizo 2 heridas, que fue aniquilado. Y nada, mi estegadón es tozudo, así que Sí. se quedó ahí. Se quedó. Y nada, así queda la mesa ahora mismo. Veremos a ver el tercer turno alto elfo. Final del movimiento del tercer turno de altos elfos, en el que... No, porque ese no huyó del combate, huyó como reacción a una carga. Vale, el águila gigante que estaba aquí voló hacia acá. Esta herida se la causaron antes los eslizones, que se nos olvidó comentarla. El carro movió, saliéndose del arco de visión de la guardia del templo. Este águila voló hacia la retaguardia y los guardianes marcharon hacia el frente. La unidad de guardia del Fénix movió 2,5 pulgadas de forma lateral y los maestros de la espada se reagruparon. Ahora mismo los puntos de fortaleza de los altos elfos siguen siendo 6. La de los hombres lagartos ha bajado de 5 a 4, porque el porta de esta unidad cuando huyó pereció por el camino. Así que nada, vamos a tirar los vientos de magia, que son 10 más un de 3 del estandarte de Zaferi, que me da un dadito más, y tiramos para canalizar y otro 1. Y los lagartos no canalizan, pues 11 dados contra 6. Warhammer. Sí. Final del tercer turno de los altos elfos. Magia, lancé pozo de sombra, lo dispersó, como siempre. Después lancé un atrofiar bajando 2 puntos de la resistencia a esta unidad de saurios. Adversario debilitado al estegadón, que por cierto no sé cuántos puntos te baje la fuerza, en 2, bajándole la fuerza en 2. Y la miasma de Mel con la guardia del templo, bajándole el movimiento en 1. Y en fase de disparo, los 5 jinetes mataron a un saurio y nada, con esto termina el tercer turno de altos elfos. Empieza el cuarto de hombres lagartos. Cuarto turno de los hombres lagartos, me iba diciendo. El estegadón movió para allá, alejándose del edificio.
Estos que están aquí se salieron de la línea de visión de los maestros de la espada, huyendo un poquito. El Slam y su unidad marchó hacia adelante. Y todo aquello de allí siguió flanqueando su ejército. Vamos a lanzar ¿Esto qué es? ¿Un juego de flanqueo o qué? Yo te flanqueo a ti y tú me flanqueas a mí. los dados de la... Ah, magia. los vientos de la magia por aquí mismo. 2-1, tío. Pues salieron Canalizo. 6 dados No canalizo. y no canalizan los lagartos. Así que 6 para lanzar contra 5 para dispersar. Pues... Tranquilo, ya te dije que los dados... ¿qué es el cuarto? Sí, tu cuarto. Lo que los dados te dan... los dados Cuarto turno desastroso de los hombres lagarto, donde prácticamente no se hizo nada. te dicen. Sí, mataste En la fase de magia hicieron 8 heridas a estos tíos, salvando a 6, se salvaron 6. No, 7, 5, perdón. Sí, 5. Salvaron 5. Murieron. Tira el pánico. Ah, sí, vale. Huyen. Porta de batalla ahí. Superado. Bueno, que se quedaron ahí. Faltarían solo las 2 jabalinas de mis terradones, por cierto, que impacta una y hace una herida. Salva una herida tú, Cañán. Salvas a 5. Pues ¿Dónde? muere otro Aquí. puto bicho de la espada. Sí, ahí. Que disparé con estos. Impactan a 4 y hieren a 4. Sí, pero volaste 20. Sí, pero... Ah, no, pero no dispara. Claro, es que si es una marca... Ah, vale, vale. Pues nada. Se queda... Qué suerte. Bueno, pues nada. Así queda la mesa. Los 200 se murieron. Bueno, se comieron los razardones Estas son tuyas. a 3, ellos solos, y haciendo solo 2 heridas aquí dentro. De hecho, una herida porque sacó tal que todos esos 6. Todo eso eran 6. Hay más, porque ya lo moví. Y nada, así queda la mesa después del cuarto turno. Perfecto. Final del movimiento del cuarto turno de los altos elfos, donde el águila que estaba aquí y los maestros cargaron a los 2 terradones de ahí, guardia del fénix, leones, carro de leones y águila gigante cargaron a la unidad del slam. Y esas han sido todas las cargas. El resto del movimiento, la unidad de lanceros sigue guarnecida y los jinetes del Lirón que estaban por aquí, más o menos, o sea, yo puse la flecha al trancazo, pero creo que estaban por aquí, más o menos, se movieron un poco hacia atrás, quedándose a corta de esta unidad y de esta igualmente. Así que nada, vamos a tirar los vientos de magia. ¡Ay, hostia! ¡Este no cuenta! A ver, vientos de magia, que tenemos un 2 y un 2, son 4 daditos, más un de 3 del estandarte de Saferi, que me da 2, son 6, y canalizo con un dado y canalizo, aquí el 6. Y los lagartos no canalizan, pues son 7 dados contra 2. Final del cuarto turno de altos elfos y esto se pone curioso. En fase de magia le dispersé la cascada espacial del saber del fuego. Le lancé atrofiar bajándole un punto a la resistencia y le lancé adversario debilitado bajándole en 2 puntos su fuerza. El combate aquí, el águila y los maestros de la espada destruyeron a los terradones, en realidad fueron los maestros. Los maestros arrasaron y se trabaron con el flanco de la unidad de la guardia. En la resolución del combate entre maestro de la espada, guardia, el porta de batalla que se intercambió su posición con el archimago por el efecto del saber de la sombra, pues entre todos pues solo queda estandarte, músico, campeón y el slam. Y él me mató el águila gigante. Como esto sudo, pues dijo, me da igual lo que me hayas hecho. Y ya está. Ya eso ha sido todo. De momento, sus puntos de fortaleza siguen siendo 4. Los míos siguen siendo 6, pero
según la resolución de este combate, es posible que baje a menos. Pues nada, empieza el quinto turno de hombres lagartos y la mesa es justo este plano. Esta peana no, eso es muerte. Pues nada, quinto turno de hombres lagartos. Pues quinto turno lagarto, donde los saurios de aquí cargaron a los maestros de la espada por detrás, a ver si los matan. Aquellos de allí en el movimiento movieron para seguir flanqueando. Estos de aquí veían de refilón, digamos, el edificio, así que cargaron para adentro, a ver qué algo sucede. Y nada, vamos a tirar los vientos de magia, a ver cuántos dados de uno salen. Está mal, tío. Si los estabas pidiendo, dijiste cuántos dados de uno, canalizo. Canaliza Mezclam, que no canaliza, así que son 3 dados contra 2. Final del Quinto. No, sí, el quinto turno de los hombres lagartos. Y final de la partida, por reglas del escenario. Vale, en su fase de magia lanzó cascada de fuego sobre los restos de la unidad del slam, haciendo 3 heridas al carro, mató a 3 guardias y eliminó a todos los maestros de la espada, quedándose esta unidad descolgada del combate. En el combate cuerpo a cuerpo, mi archimago desafió, aceptó con su campeón. Ahí no hubieron intercambios de golpes porque el archimago lleva la toga de Folariat. Y mis lanceros mataron al músico y a otro miembro que quedaba vivo. Su escamadura mató a 2 lanceros y en resolución empate se quedaron por fuera. En el combate aquí, pues como ya dije, los maestros de la espada fueron aniquilados por la fase de magia, quedándose esa unidad descolgada. Pues entre los ataques con los ataques del carro y sí, fue el carro el que terminó de matarte a la unidad. Aquí algunos ataques designados a su campeón para terminarlos de eliminar, y entre el porta de batalla y el resto, pues el slam lo salvó todo, pero se desmoralizó de mucho entre filas, estandarte de batalla flanco. Fue alcanzado por el carro que le persiguió, esta unidad se reorganizó y bueno, al final de este turno los puntos de fortaleza de los hombres lagartos se reducen a 1, que viene siendo el estandarte de esta unidad, y los puntos de fortaleza de los altos elfos son 5, puesto que ya falta simplemente el estandarte de los maestros de la espada. Así que al final de la partida, bueno, aquí la venganza de los elfos tuvo su efecto. Y nada, a los lagartos le quedan 3 rasordones con 3 domadores que se han ido comiendo porque hay ganas de merendar. 8 eslizones por ahí. El campeón de los saurios y el escamadura con una herida. Aquí el estegadón sin chamán. Y esta unidad de saurios. A los altos elfos, pues aquí esta unidad con el porta de batalla, el carro, aquellos por allí, los guardianes de Eliron, y en esta unidad siguen quedando como 20 lanceros con el archimago, que se intercambió como, bueno, ya lo habíamos matado.